El reloj que adelanta los domingos. El sonido del cartero rompió el silencio. 3 golpes firmes en la puerta, y después una voz. Entrega para la señora Matilde Gómez. Doña Matilde tardó unos segundos en levantarse. Le dolían las rodillas por el frío, y el café aún humeaba sobre la mesa. Caminó hasta la puerta con paso lento, arrastrando las chanclas sobre el suelo de madera. Sí, soy yo, dijo al abrir. El cartero le entregó una caja de cartón grande, sellada con cinta marrón y llena de sellos postales de México. Desde Guanajuato, señora. Parece pesado. Matilde arqueó una ceja. Guanajuato, repitió en voz baja, y un temblor leve le recorrió las manos. Firmó el recibo y llevó la caja al comedor. El olor a polvo viejo y madera la envolvió al instante. Buscó sus lentes, una navajita, y comenzó a cortar la cinta con cuidado. Dentro, entre papeles arrugados y un pañuelo bordado, estaba el reloj. Al verlo, el corazón le dio un vuelco. ¡Ay, Madre Santa!, susurró. No puede ser. Era el mismo reloj de péndulo que colgaba en la sala de la casa de su madre, en Dolores Hidalgo. Grande, de madera oscura, con un vidrio circular que dejaba ver las manecillas y el péndulo dorado. Había pasado más de 20 años desde la última vez que lo vio. Sacó una carta doblada, escrita con la letra temblorosa de su hermana menor. Mati, al morir mamá, pidió que tú tuvieras el reloj. Dijo que sabrías cuándo darle cuerda otra vez. No lo hemos tocado desde que Julián desapareció. Con cariño. Rosa. El nombre de su hijo, Julián, le heló la sangre. Matilde dejó caer la carta sobre la mesa y miró el reloj. El péndulo estaba quieto, pero el vidrio reflejaba la luz de la ventana como si dentro hubiera un brillo propio. ¿Cuándo darle cuerda otra vez, mamá?, murmuró. ¿Y para qué? Aún así, lo levantó y lo colocó en la pared del comedor, justo donde antes había colgado el retrato de su hijo. Encajó el gancho, lo alineó, y se quedó mirando el reloj largo rato. Las manecillas marcaban las 2 exactas, pero no se movían. Suspiró, tomó su taza y volvió a la cocina. El tic-tac comenzó media hora después. Lento. Débil. Un solo movimiento del péndulo, y luego otro. Matilde alzó la cabeza. El sonido llenó la casa entera, marcando un nuevo ritmo. No de tiempo. De presencia. El primer domingo amaneció despejado. El aire olía a café de olla y a pan recién hecho. Matilde había puesto el mantel bordado que solo usaba cuando se sentía acompañada, aunque hacía años que nadie desayunaba con ella. El reloj colgaba en la pared, inmóvil en su serenidad, con ese péndulo que parecía balancearse al ritmo de la respiración de la casa. Durante la mañana, todo fue normal. Las horas pasaban con su sonido regular, tic-tac, tic-tac. A veces, Matilde se detenía a escucharlo, no porque le molestara, sino porque le recordaba el sonido del corazón cuando uno se queda en silencio demasiado tiempo. A las 4, preparó un té de canela y se sentó junto a la ventana. El sol caía despacio, iluminando el reloj desde un ángulo que lo hacía brillar por dentro. Entonces lo oyó. Un doble golpe. No el tic-tac habitual. Un tac-tac, rápido, como un salto. Miró las manecillas. Marcaban las 4:17. Y de pronto, avanzaron. 1 minuto. Luego 2. 3. El reloj empezó a correr, el segundero girando como loco, hasta adelantar una hora completa.
Matilde se levantó de golpe, asustada. No puede ser, murmuró, acercándose. El péndulo seguía moviéndose con calma, pero las agujas ya marcaban las 5:17. El corazón le latía en los oídos. Tomó el reloj entre las manos, intentando detenerlo. Pero al tocar el vidrio, un escalofrío le recorrió los brazos, estaba tibio. Como si guardara vida. ¿Rosa? Susurró, pensando en su hermana. ¿Qué me mandaste, mujer? El reloj siguió su curso, tranquilo, como si nada hubiera pasado. Matilde se sentó frente a él, sin poder quitarle los ojos de encima. El sonido del péndulo ahora parecía distinto. Ya no tic-tac. Ahora decía. Luz, ven. Luz, ven. Matilde sintió un nudo en el estómago. Nadie la llamaba así desde que su hijo era niño. Solo Julián le decía Luz, porque decía que su nombre le quedaba corto para todo lo que alumbraba. El reloj siguió marcando el tiempo adelantado, y Matilde no volvió a moverse por el resto de la tarde. Solo se quedó ahí, mirando, con las manos en el regazo y los ojos fijos en esas agujas que parecían haber aprendido a recordar. La semana pasó sin novedad. Matilde trató de no pensar demasiado en el reloj, aunque cada vez que pasaba frente a él sentía el impulso de mirarlo. El péndulo seguía balanceándose con ese ritmo que, en los días silenciosos, llenaba la casa entera. Llegó el domingo. Afuera, el viento traía olor a tierra mojada, una tormenta ligera había pasado por la madrugada. Matilde preparó té y se sentó en su sillón, con un chal sobre los hombros. El reloj marcaba las 3:50. Hoy no, se dijo a sí misma, como quien se promete no caer en la tentación de mirar. Pero sus ojos volvían solos. 3:59. 4:00. El tic-tac se volvió más fuerte. El péndulo, más rápido. A las 4:17 exactas, las agujas temblaron y dieron el mismo salto. El corazón de Matilde también. Y entonces, desde dentro del reloj, vino el sonido. Tri, tri, tri. El tono era breve, metálico, como un teléfono antiguo. Pero ella lo reconoció al instante. Era el mismo que escuchó aquella tarde, 20 años atrás, justo antes de que se cortara la llamada de Julián. El mismo que quedó grabado en su cabeza como un eco sin fin. El té le tembló en las manos. No, no puede ser, susurró, levantándose. Esto no puede ser. El sonido se repitió. 3 veces. Y luego, silencio. Matilde se acercó despacio. El vidrio del reloj brillaba, como si algo se moviera detrás. ¿Julián? Dijo en voz baja, apenas un hilo de aire. ¿Eres tú, mi amor? Nada. Solo el tic-tac. Pero ahora, cada golpe del péndulo tenía otro tono, más agudo. Casi como un murmullo. Se quedó allí, con la palma apoyada sobre el vidrio. El calor era más intenso que antes. Y bajo su mano, el reloj vibraba levemente, como si algo dentro intentara hablar en un idioma de segundos y minutos. Matilde retrocedió. El reloj dio una última campanada seca. Después, las agujas se detuvieron en el mismo punto. 4:17. Ella se sentó, respirando hondo. Si de veras eres tú, hijo, murmuró. No me asustes. Solo dime lo que quieres. El reloj, inmóvil, parecía escucharla. Y aunque el sonido había cesado, una sensación clara le recorrió el pecho. Alguien la había oído.
El siguiente domingo amaneció nublado. El cielo estaba cubierto, pero el calor se filtraba igual, denso, como si algo invisible respirara sobre el tejado. Matilde trató de distraerse limpiando, lavando trastes, poniendo música de Pedro Infante. Quería olvidar la hora, el ruido, el escalofrío. Pero cuando el reloj marcó las 4, el silencio regresó por sí solo. Ni los pájaros, ni los carros en la calle. Solo el péndulo. Tic-tac. Tic-tac. Matilde dejó el trapo sobre la mesa y se sentó frente al reloj. El aire olía distinto, no al suavizante de siempre, sino a tierra mojada y jabón sote, el olor de la casa donde creció. Miró la pared. El color parecía otro, más cálido. Incluso el mantel tenía un tono viejo, como si hubiera sido el de su madre. A las 4:17, las manecillas dieron el salto. El sonido metálico volvió, más claro esta vez. Pero junto con él, algo cambió. La luz. La sala se iluminó con un tono anaranjado, como si el sol estuviera poniéndose dentro de la casa. El aire se movía despacio, y un rumor leve, como una conversación lejana, flotó entre las paredes. Matilde contuvo la respiración. El reloj vibraba apenas, marcando una hora que no parecía pertenecerle al presente. Y en ese instante, escuchó algo que le heló la sangre. Mamá. Una voz suave, de hombre joven. Tan clara, tan viva, que Matilde sintió que el corazón se le encogía. Julián, susurró, mirando a su alrededor. La voz no volvió. Solo el eco, la sílaba flotando, rompiéndose en el aire. El reloj siguió moviéndose solo, las agujas girando hasta adelantar la hora completa. El viento de repente cesó. La luz volvió a la normalidad. Matilde se quedó en la silla, las manos apretadas sobre las rodillas. Sabía que no lo había imaginado. Esa voz era suya. Exactamente como la recordaba. Cerró los ojos, respiró hondo y murmuró. Si esto es un castigo, lo acepto. Pero si es un regalo, no lo desperdiciaré. Y mientras hablaba, el reloj soltó un leve clic. Una señal. Como si alguien, desde el otro lado del tiempo, hubiera dicho. Entonces escucha. La tarde se deslizaba hacia la noche con una calma extraña. Matilde había intentado continuar con su rutina, preparar frijoles, doblar ropa, cerrar las ventanas. Pero cada vez que pasaba junto al reloj, el cuerpo se le tensaba. Ya no era miedo. Era expectativa. Como quien sabe que algo va a ocurrir, aunque no pueda explicarlo. A las 7 de la tarde, mientras recogía los platos del fregadero, el sonido se detuvo. No fue gradual. Fue un silencio seco, absoluto. Sin tic-tac. Sin viento. Nada. Matilde dejó el trapo en el mostrador y giró lentamente hacia el comedor. El reloj estaba quieto. Las manecillas marcaban 4:17, igual que antes. El péndulo, inmóvil. Pero en la casa, el sonido seguía. Tic-tac, tic-tac. Venía del pasillo. Luego del techo. Después, del retrato de su hijo sobre la repisa. El tic-tac se movía, como si buscara un cuerpo donde habitar. Matilde sintió un escalofrío recorrerle los brazos. ¿Dónde estás? Preguntó al aire, la voz quebrada. ¿Qué quieres que escuche? El sonido respondió, cambiando de ritmo. Tic-tac. Tac-tic. Como si alguien intentara formar palabras con el tiempo.
Matilde dio un paso hacia el reloj, despacio, con una mezcla de miedo y ternura. El vidrio estaba frío ahora, helado. Apoyó la frente sobre él. Cerró los ojos. Y entonces, oyó su voz. No llegué, mamá, pero te llamé. La respiración se le detuvo. Las lágrimas le brotaron sin aviso, tibias, inevitables. Te escucho, hijo. Aquí estoy. El reloj permaneció quieto, pero el sonido siguió dentro de ella, como si el tic-tac se hubiera metido en su pecho. Cada latido coincidía con él. Tic-tac. Tic-tac. El tiempo ya no estaba en la pared. Estaba adentro. Matilde se sentó frente al reloj. No trató de arreglarlo. Ni de entenderlo. Solo se quedó ahí, escuchando. Porque por primera vez en 20 años, el silencio tenía una voz. El amanecer llegó gris. El cielo se abría perezoso sobre las casas de El Paso, y el olor del café recién colado llenaba la cocina de Matilde. La noche anterior había sido larga, el tic-tac, que parecía venir de dentro de su propio pecho, la había acompañado hasta el sueño. No un sonido inquietante. Más bien, un arrullo. Caminó hasta el comedor con su taza entre las manos. El reloj estaba igual, las manecillas fijas en 4:17, el péndulo quieto, el aire denso alrededor. Pero algo brillaba sobre el vidrio. Matilde se acercó. Frunció el ceño. Una palabra se dibujaba en la superficie empañada, trazada con el dedo, como un mensaje dejado durante la noche. Aquí. Las letras eran grandes, torcidas, como escritas con prisa. El rocío todavía se escurría en gotas pequeñas por la madera del marco. Matilde se llevó la mano al pecho. Sintió un estremecimiento que no era miedo, sino reconocimiento. Esa caligrafía. No era la suya. No era de Rosa. Era la letra de Julián. Se quedó quieta, mirándola, mientras una lágrima le corría por la mejilla. Aquí. Susurró. ¿Aquí qué, hijo? ¿Estás aquí? ¿O quieres que vaya yo? El reloj no respondió, pero una corriente leve de aire recorrió la habitación, moviendo las cortinas. El péndulo se meció una sola vez. Un solo golpe. Tic. El sonido resonó en toda la casa, como una confirmación. Matilde extendió los dedos y tocó el vidrio. El mensaje desapareció al instante, borrándose bajo su contacto. Pero en la yema de sus dedos quedó una sensación cálida, como si acabara de rozar una piel viva. Se sentó despacio en la silla frente al reloj. El silencio tenía un peso distinto, casi amable. Está bien, dijo con voz baja. No te voy a preguntar más. Solo prométeme que no te vas a ir todavía. El reloj permaneció quieto, pero el aire olía a tierra mojada. A su hijo después de jugar bajo la lluvia. Matilde cerró los ojos, respiró hondo y, por primera vez, no lloró. Solo escuchó el eco invisible del tiempo diciendo: aquí. Esa tarde, el sol entraba oblicuo por la ventana, tiñendo la madera del comedor de un color miel. Matilde, todavía pensando en la palabra aquí, trajo desde el cajón la pequeña llave de metal que venía en el paquete. Era pesada, de dientes finos, y tenía grabada una inicial diminuta, J. ¿J de Julián? ¿O de Jesús, ayúdame? Dijo entre dientes, con un intento de risa nerviosa. Se acercó al reloj. El vidrio estaba tibio, el marco, suave bajo sus dedos. Insertó la llave en la ranura del costado y comenzó a girarla.
El mecanismo resistió. Como si estuviera trabado. Matilde apretó un poco más. El metal cedió, pero no de la forma esperada, la llave giró sola, hacia el otro lado. Clic, clic, clic. El sonido era profundo, como un corazón lento poniéndose en marcha. Y entre cada clic, se escuchaba algo más, una exhalación breve. Una respiración. Matilde apartó la mano con sobresalto. La llave seguía girando por su cuenta, despacio, hasta detenerse con un suspiro final. Luego, silencio. El péndulo, quieto. Las manecillas, fijas. Pero el aire. El aire se movía. Desde el interior del reloj salía un calor suave, no desagradable. Y de pronto, un ruido leve, como si algo dentro se estirara después de un largo sueño. Matilde dio un paso atrás, el corazón golpeándole el pecho. ¿Julián? Murmuró, temblando. ¿Eres tú el que respira ahí? El reloj no respondió con palabras. Pero el péndulo se movió una vez, con un golpe seco. Y entonces el sonido volvió. No tic-tac. No campanadas. Sino un ritmo de respiración. Lento. Constante. Inhala, exhala. El reloj respiraba. Como si, después de 20 años, algo en su interior hubiera vuelto a la vida. Matilde se llevó una mano a la boca. El calor aumentó. La llave cayó al suelo con un tintineo leve. No te asustes, vieja, se dijo a sí misma. No te asustes. Solo escucha. Se acercó de nuevo, pegó la oreja al marco, y cerró los ojos. El sonido era claro, profundo, humano. Y entre las respiraciones, un murmullo apenas audible, como si una voz le hablara desde el tiempo. No lo toques. Ya está andando. Matilde se separó lentamente. El péndulo se movía otra vez. Las agujas marcaban 4:17. Y el reloj, ahora, tenía pulso. El día estaba claro, pero el aire dentro de la casa tenía esa quietud que parece envolver las cosas antes de un cambio. Matilde pasaba el trapo por los muebles, murmurando oraciones viejas, medio rezo y medio costumbre. El reloj respiraba. Ya no hacía tic-tac. Solo ese sonido leve, acompasado, que llenaba el silencio como una presencia que no se veía pero se sentía. Cuando llegó al comedor, se detuvo frente al retrato de su hijo. Era una foto de estudio, tomada poco antes de que se fuera, cabello corto, camisa blanca, sonrisa contenida. El mismo retrato que llevaba 20 años colgado en la pared, frente al reloj. Le pasó el trapo al marco. Y entonces lo vio. El reflejo en el vidrio del reloj. El retrato se veía distinto ahí, dentro del reflejo. Julián sonreía más. Y su mirada, antes fija hacia el frente, ahora estaba girada, mirando hacia el reloj mismo. Matilde parpadeó. Volteó de inmediato al retrato real. Seguía igual. Serio, quieto, la mirada al frente. Regresó la vista al reflejo. La sonrisa seguía ahí. Y los ojos, luminosos, parecían moverse apenas. No, susurró, llevándose la mano al pecho. No puede ser. Se acercó despacio, hasta quedar a unos centímetros del vidrio del reloj. El reflejo se mantenía. Y en él, su hijo parecía respirar. El mismo movimiento leve del pecho que ella reconocía de cuando dormía de niño, con la sábana hasta el cuello. Matilde apoyó los dedos en el vidrio. El calor que sintió era distinto al de antes, más humano,
más cálido. Si eres tú, hijo, dijo con voz temblorosa, dame una señal. El péndulo se detuvo. El aire se volvió espeso, con un olor leve a jabón y tierra mojada. El reflejo sonrió abiertamente. Los labios del retrato, los del reflejo, no los del cuadro real, se movieron. Mamá. Apenas un susurro, una vibración en el aire. Pero fue suficiente. Matilde se llevó la mano a la boca y comenzó a llorar, sin ruido, como quien agradece y tiembla al mismo tiempo. El reflejo siguió un instante más, sereno, mirándola con esa paz que solo tienen los que ya entendieron todo. Y luego, muy despacio, volvió a su forma original, la sonrisa leve, la mirada al frente, inmóvil. El reloj volvió a respirar. Tic, tac, tic, tac. Pero Matilde ya no lo oía como antes. Ahora sabía que cada sonido era una conversación. Y que su hijo, de alguna manera imposible, la estaba mirando desde el otro lado del tiempo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa del reflejo, esa expresión viva que no pertenecía a ninguna fotografía. Se levantó, encendió la lámpara y caminó hasta el aparador donde guardaba papeles viejos. Entre cartas, recibos y estampitas, buscó distraerse revisando cosas que no había tocado en años. Hasta que vio el sobre. Un sobre beige, sin nombre. El borde ligeramente húmedo, como si lo hubieran dejado recientemente. Lo abrió. Dentro, una sola fotografía. El corazón le dio un salto. Era Julián. La misma postura, el mismo rostro, el mismo fondo. Pero la camisa ya no era blanca. Era azul. Un azul profundo, con el primer botón desabrochado, y la piel del cuello más morena, más viva. Y detrás de él, donde antes había una pared lisa de estudio, se veía algo nuevo. Una ventana abierta. Por ella entraba una luz dorada. Y sobre la repisa, claramente visible, estaba el reloj de péndulo. Matilde dejó caer la foto sobre la mesa. Se quedó inmóvil, con las manos temblando. El reloj, en la pared, emitió un solo tac prolongado. No puede ser, susurró. No existía esa foto. No existía. La tomó otra vez. La miró con detenimiento. Era su hijo, sí. Pero más viejo. El rostro tenía líneas que el otro retrato no mostraba. Y en los ojos, una calma que solo se alcanza cuando uno ya no pertenece del todo a este mundo. Matilde se sentó, abrazando la fotografía contra el pecho. «Estás jugando con el tiempo, ¿verdad, hijo?», murmuró. «Te metiste ahí adentro, entre las horas, y ahora me estás enseñando cómo encontrarte». El péndulo del reloj se detuvo, y por un instante, el silencio fue tan profundo que pudo oír su propia respiración. Luego, algo más. El sonido del obturador de una cámara. Un clic breve, perfecto. Matilde miró hacia el reloj. El vidrio devolvía su reflejo. Pero esta vez, no estaba sola en él. A su lado, apenas visible, una silueta más alta, de hombros jóvenes. Y aunque el reflejo se desvaneció enseguida, el eco del clic seguía flotando, como si el tiempo acabara de tomar una nueva foto. Una donde madre e hijo por fin volvían a estar juntos. El amanecer llegó igual que siempre, suave, amarillo, con olor a pan tostado y a polvo del desierto. Pero algo no estaba bien. Matilde encendió el radio de la cocina, la voz del locutor hablaba de un domingo caluroso. Alzó la vista al reloj, 4:17 de la tarde. Frunció el ceño.
¿Qué demonios? Salió al patio. El sol estaba allí, alto, suspendido, sin moverse. Ni una brisa. Ni el zumbido de los autos. Ni los ladridos del perro del vecino. Todo quieto. Congelado en un instante de luz dorada. Regresó a la sala con el corazón golpeándole el pecho. El reloj seguía marcando la misma hora. Pero esta vez no había tic-tac. Ni respiración. Ni calor. Solo una calma tan absoluta que parecía un umbral. Se sentó frente a él. Ya entendí, dijo en voz baja. No adelantabas el tiempo. Lo estabas preparando. El vidrio del reloj brilló con un resplandor suave, imposible. El aire olía a tierra húmeda, a jabón y a guayaba. A casa vieja. A infancia. Y entonces, lo vio. Dentro del vidrio, la luz empezó a cambiar. Ya no era su reflejo lo que veía, sino una habitación distinta. Una sala con muebles que reconocía. La casa de su madre, en Guanajuato. Y en medio, un joven de camisa azul, dándole la espalda, sentado junto a un reloj idéntico al suyo. Julián, susurró, acercándose al vidrio. El joven levantó la cabeza. Sonrió. Y con un gesto lento, le extendió la mano a través del reflejo. Matilde no pensó. Solo tocó el cristal. El frío desapareció. El vidrio cedió como agua. Y por un instante, sintió su mano tibia del otro lado. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Te encontré, hijo, murmuró. No sé dónde estamos, pero te encontré. El sol afuera seguía fijo, bañando la casa con esa luz interminable. El reloj, inmóvil, pero vivo, parecía contener ese domingo eterno dentro de su pecho. Un día que ya no terminaba. Un día suspendido para una madre que se atrevió a escuchar al tiempo. Matilde cerró los ojos. Y en el silencio, una voz clara y joven dijo. Ya no corras, mamá. Aquí no hay prisa. El aire volvió a moverse. El reloj no cambió de hora. Y el domingo siguió brillando, detenido para siempre entre el pasado y el amor. Matilde despertó sin saber si era lunes o domingo. La luz que entraba por las cortinas era la misma, un dorado suave, inmóvil, sin sombra. Todo olía distinto. A humedad. A algo vivo. Se levantó despacio, con esa precaución de quien no quiere romper el silencio que sostiene el mundo. En la cocina, el reloj seguía fijo. 4:17 de la tarde. No le sorprendió. Ya no esperaba otra cosa. Sirvió café, aunque el agua del termo seguía caliente desde quién sabe cuándo. Y mientras lo bebía, escuchó algo nuevo. Un ruido leve, un crujido. Como el de una semilla abriéndose. Buscó el origen. El sonido venía del florero sobre la mesa, uno de cristal azul que había estado vacío desde diciembre. Se acercó. Y vio la primera flor. Pequeña, blanca, perfecta. Había brotado directamente del aire. No había tallo visible, solo un nudo de luz que sostenía los pétalos. Matilde la miró sin tocarla. ¿Ahora flores? Dijo, apenas sonriendo. Ya me faltaba esto, Julián. ¿Qué más vas a inventar? Pero no era solo el florero. En la esquina del comedor, las grietas de la pared tenían diminutos brotes verdes. Y en el suelo, cerca del reloj, una línea de pétalos secos se extendía como un camino. Se arrodilló. Los tocó. Eran reales.
Y tenían un olor, conocido. A los rosales del patio de su madre. A domingos en Guanajuato. El reloj emitió un leve zumbido. Un casi musical, que resonó con suavidad. Y entonces, todas las flores, las del florero, las de la pared, las del suelo, comenzaron a abrirse al mismo tiempo. Matilde contuvo la respiración. Miró las agujas del reloj. No se habían movido. Pero la luz dentro del vidrio sí. Se volvió más intensa, más viva, como si el sol mismo estuviera brotando de ahí dentro. El olor llenó toda la casa. A infancia. A cocina con frijoles. A tierra mojada después de la lluvia. A la voz de su hijo riendo. Matilde cerró los ojos, y por un instante, juró sentir que el aire respiraba con ella. Como si la casa entera, reloj, paredes, flores y tiempo, latiera al mismo ritmo que su corazón. Abrió los ojos. Una de las flores, la más cercana al reloj, se movía. Giró apenas su tallo invisible hacia ella, como si la mirara. Y aunque sabía que era imposible, Matilde lo dijo en voz alta. Buenos días, hijo. El reloj respondió con un sonido leve. No tic-tac. No respiración. Sino algo nuevo. El eco de una risa. La tarde seguía igual. El mismo dorado fijo bañando los muebles, las flores abiertas, el aire tibio. Matilde, con una mezcla de curiosidad y reverencia, caminó hacia la puerta del patio. No la abría desde hacía días, no sentía necesidad. Pero el olor a tierra húmeda que venía desde afuera la llamó. Como una invitación. Tomó el picaporte. El metal estaba frío. Giró. La puerta se dio con un quejido suave. El aire que entró era espeso, casi líquido. No viento. No brisa. Solo un movimiento leve, como el aliento de alguien dormido. Matilde dio un paso afuera. Y lo vio. El patio estaba igual que siempre, el limonero, las macetas, la silla vieja donde solía sentarse a coser. Pero nada se movía. Una hoja flotaba en el aire, a mitad de su caída. Un colibrí estaba detenido frente a una flor, con las alas abiertas, inmóvil. El sol, alto, sin sombra ni calor. Matilde sintió que el estómago se le encogía. Era hermoso. Y aterrador. Dio otro paso. El suelo crujió bajo sus pies, pero no hizo eco. Era como caminar dentro de una fotografía. Entonces, algo cambió. Entre los rayos del sol detenido, una sombra se movió. Lenta. Silenciosa. Como si el tiempo, congelado, estuviera cediendo solo para ella. Matilde entrecerró los ojos. La sombra avanzaba desde el fondo del patio. Tenía forma humana. Alta, delgada, los hombros ligeramente inclinados. Caminaba hacia la puerta, con un ritmo acompasado, el mismo del péndulo. Tic-tac. Tic-tac. Matilde retrocedió un paso. El corazón le golpeaba el pecho. Quiso hablar, pero la voz se le atoró. La sombra se detuvo frente al limonero. El aire a su alrededor vibró apenas, como un espejismo. Y por un instante, Matilde distinguió algo más claro dentro de esa forma oscura. Una camisa azul. Su respiración se quebró. Julián. El nombre flotó, suspendido entre los dos. La sombra levantó una mano. Y aunque su rostro era todavía difuso, Matilde supo, como se saben las cosas verdaderas, que era él. No era un fantasma. Ni una ilusión.
Era tiempo convertido en figura. Era su hijo, caminando desde la memoria hacia el presente. El reloj dentro de la casa sonó una vez. Un solo golpe profundo, como un latido. Matilde no lloró. Solo se quedó quieta, mirándolo, mientras la sombra se disolvía poco a poco, dejando en el aire un olor inconfundible. El de la loción que Julián usaba cuando tenía 18 años. La hoja que flotaba en el aire cayó al suelo. El colibrí movió sus alas. El tiempo volvió a respirar. Y el sol, apenas, se inclinó unos milímetros hacia el ocaso. El amanecer siguiente, si es que amanecía, llegó igual, sin cambios, con la misma luz suspendida que lo envolvía todo. Matilde salió al patio con una taza de café, más por costumbre que por hambre o sueño. El limonero brillaba. No como lo hacen las hojas con el rocío, sino desde adentro, como si una luz quieta lo habitara. Se acercó despacio. El aire olía a cítrico y a algo más, a madera vieja, a reloj antiguo. Entonces lo vio. En el tronco, justo a la altura de su pecho, había una marca redonda. No era un hongo ni una grieta natural. Era un círculo perfecto, grabado en la corteza con líneas finas que imitaban las manecillas de un reloj. Una más larga. Otra corta. Y ambas apuntando a la misma hora, 4:17. Matilde dejó la taza sobre una maceta. Pasó la yema de los dedos sobre la marca. La corteza estaba caliente. Y debajo. Un sonido. Tic-tac. Tic-tac. Muy leve, pero ahí. Como si el árbol respirara el mismo ritmo que el reloj del comedor. El corazón le latió fuerte. No, no puede ser, susurró, mirando hacia la casa. No me digas que ahora también te mudaste acá, hijo. El árbol no respondió, claro. Pero una hoja cayó, girando lentamente en el aire, y fue a detenerse justo sobre su hombro. Matilde la tomó. Era más gruesa que las demás. Tenía algo grabado en su superficie, una forma clara, marcada en el verde. Una inicial. La letra J. El mismo grabado que tenía la llave del reloj. Matilde sintió las lágrimas subirle a los ojos. «Ay, Julián», murmuró. «Estás jugando con mi cabeza o con el tiempo, no sé cuál, pero ya entendí. No estás lejos». El tic-tac se hizo más fuerte. Resonaba ahora desde el suelo, como si las raíces del limonero palpitaban bajo la tierra. Matilde se agachó, tocó el piso con ambas manos y cerró los ojos. El sonido llenó su cuerpo entero, desde las palmas hasta el pecho. Y entre los golpes rítmicos del tiempo, oyó algo nuevo. Una risa baja, familiar, que se mezclaba con el zumbido del aire. «No te vayas todavía, mamá». El viento sopló por primera vez en días. Las hojas del limonero se movieron como olas. El sol cambió de posición apenas un instante, suficiente para proyectar sobre la tierra la sombra del árbol. La sombra tenía forma de reloj. Y en su centro, la silueta de dos personas tomadas de la mano. El sonido venía de abajo. No era imaginación. Cada tic-tac vibraba en la tierra, como si el suelo respirara con vida propia. Matilde miró el limonero. Las hojas se mecían apenas, suaves, al ritmo del corazón invisible que palpitaba bajo sus raíces. Sin pensarlo mucho, fue a buscar la pala. El mango seguía colgado junto a la puerta trasera, donde siempre lo dejaba su difunto marido. Le quitó el polvo, apretó la empuñadura y volvió al árbol. «A ver, hijo», dijo con una sonrisa nerviosa, «si estás ahí,
Espero que no te enoje que meta las manos donde no debo. Clavó la pala. La tierra cedió con facilidad, húmeda, blanda. El olor era intenso, como si la lluvia hubiera caído apenas minutos antes. Tic, tac. Tic, tac. Cuanto más hondo cavaba, más claro era el sonido. Hasta que la pala golpeó algo sólido. Clink. Matilde se agachó. Con las manos temblorosas, apartó la tierra con los dedos. Salió una caja pequeña de madera, envuelta en una tela azul desteñida. El color. El mismo de la camisa de Julián en la fotografía. La sostuvo contra el pecho un momento antes de abrirla. El tic-tac cesó. El mundo entero pareció guardar silencio. Dentro había varias cosas. Una canica verde, un llavero con forma de guitarra, una estampita de San Judas, una piedrita en forma de corazón. Y una hoja doblada. Matilde la desdobló con cuidado. La letra era firme, conocida. La de su hijo. Si un día escuchas mi voz en otra parte, no tengas miedo. No busques mi cuerpo, busca el minuto en que te llamé. Ahí me quedé. No cierres el reloj, mamá. Déjalo respirar. Matilde se llevó la nota al pecho, los ojos ardiéndole. Las lágrimas no eran de tristeza. Era alivio, puro, hondo, de esos que pesan. El limonero crujió sobre ella. Una rama se inclinó lo suficiente para rozarle el hombro. Del contacto cayeron 3 limones pequeños. Uno rodó hasta su pie, otro hasta el hueco de la caja, y el tercero se detuvo justo en el centro del círculo grabado en el tronco. El reloj dentro de la casa volvió a sonar. Pero no era tic-tac. Era algo más. Un sonido suave, rítmico, inconfundible, latidos. Matilde cerró los ojos. Y por primera vez en 20 años, el tiempo no dolía. Solo palpitaba, junto con ella, en la misma frecuencia. La tarde tenía un brillo distinto. No era el sol, seguía detenido en su ángulo dorado, sino algo más íntimo, más cálido. Matilde estaba sentada junto al limonero, la caja azul abierta sobre su regazo, respirando despacio, sintiendo que el aire mismo se movía al compás de su pecho. De pronto, el viento cambió. Un murmullo leve, como el roce de una tela. Miró hacia el tronco. Los botones verdes del árbol, que llevaban días cerrados, comenzaron a abrirse. Primero uno, luego 2, luego todos a la vez. Pequeñas flores blancas cubrieron las ramas, extendiéndose hasta el último rincón del patio. El aroma llenó el aire, dulce, limpio, el mismo que recordaba de cuando Julián era niño y jugaba bajo ese árbol, riendo, lleno de polvo y de vida. Matilde alzó la vista. El círculo grabado en el tronco brillaba con un resplandor leve. Y a lo lejos, desde adentro de la casa, el reloj volvió a sonar. Tic-tac. Tic-tac. El ritmo era idéntico al del viento, al de las flores abriéndose. Como si todo, el árbol, el reloj, la tierra, ella, compartiera un solo pulso. Matilde cerró los ojos. Se concentró en el sonido. Tic-tac. Y entre los golpes suaves, reconoció algo más. Una respiración, una risa. ¿Ves, mamá? El tiempo no se fue. Se plantó aquí. Abrió los ojos despacio. El aire frente a ella tembló, y entre las ramas del limonero vio una silueta luminosa, apenas dibujada por la luz. Un muchacho con camisa azul. Descalzo. Sonriente. Julián.
No caminaba hacia ella esta vez. Solo se quedó ahí, entre las flores, observándola con ternura. Levantó la mano, como saludando. Matilde respondió igual. No habló. No lloró. Solo respiró al mismo ritmo que él. El reloj dentro de la casa marcó un nuevo compás. Las manecillas se movieron por primera vez en semanas. Una vuelta completa. Y se detuvieron de nuevo. 4:17. Las flores siguieron abiertas, y el sol se quedó inmóvil, bañando el patio en una claridad suave que parecía venir de adentro del mundo. Matilde apoyó una mano sobre el tronco. El calor era el mismo de un cuerpo vivo. Y bajo su palma, sintió el pulso. El de la tierra. El del reloj. El de su hijo. Ya entendí, mi amor, susurró. Tú no estás en el tiempo está en ti. El limonero soltó un pétalo. Flotó hasta caer en su regazo. Matilde sonrió. El reloj dentro de la casa guardó silencio. Y por un largo momento, todo, la vida, el pasado, el amor, pareció sostenerse en un solo segundo eterno. La noche cayó suave, sin viento. Matilde, cansada, dejó la caja azul sobre la mesa y se recostó en la mecedora junto al reloj. La casa respiraba. Ya no era silencio lo que había ahí dentro, sino una calma viva, como si el aire guardara un secreto demasiado grande para decirlo en voz alta. Cerró los ojos. El tic-tac del reloj la arrulló. En el sueño, estaba de nuevo en la casa vieja de Guanajuato. Las paredes de adobe, el piso de mosaico frío, el olor a café tostado y jabón de sierra. Su madre, joven, se movía con esa energía tranquila de las mujeres que han aprendido a vivir sin miedo al cansancio. Estaba frente al reloj. Él mismo. Le daba cuerda, con la llave en la mano. Y mientras lo hacía, hablaba bajito, como si rezara. No me dejes sola esta semana, ¿sí? Si llegas a escuchar su voz, dile que espere. Matilde quiso acercarse. ¿Mamá? ¿A quién le hablas? Su madre sonrió sin voltearla a ver. Al reloj, hija. ¿A quién más? Él sabe escuchar cuando los hombres tardan demasiado en volver. El sonido del péndulo era profundo, casi humano. Tic-tac. Tic-tac. Matilde sintió un temblor leve. Quiso tocarla, pero el sueño se desvaneció como polvo en el aire. Despertó sobresaltada, con la luz del amanecer filtrándose por la ventana. El reloj, frente a ella, seguía intacto. El péndulo quieto. Pero había algo diferente. Entre el marco y el vidrio, asomaba un borde de papel amarillento. Una esquina doblada. Matilde se levantó y, con cuidado, la sacó. Era una fotografía vieja, en blanco y negro. Su madre. De pie junto al reloj, la mano sobre el péndulo, con la misma serenidad de siempre. Pero lo que la estremeció fue lo que había detrás. Una dedicatoria escrita con la letra de su madre. Para Matilde, cuando el tiempo quiera devolverte lo que se llevó. Abajo, otra línea más pequeña, casi borrada. No somos las primeras. Escucha. Matilde se quedó mirando la foto largo rato. El reloj, a su lado, emitió un sonido apenas perceptible. No era tic-tac. Ni respiración. Era algo distinto, más antiguo. Un murmullo. Como un eco femenino, lejano, que decía. Ya te tocaba, hija. Matilde cerró los ojos. Y por primera vez, comprendió que el reloj no era un objeto.
Era una herencia viva. Un testigo. Una promesa que las mujeres de su familia llevaban cumpliendo generación tras generación. El día amaneció gris, con un olor tenue a polvo y a lluvia que no terminaba de caer. Matilde puso a hervir agua, más por compañía que por costumbre. La fotografía seguía sobre la mesa, al lado del reloj, y cada vez que la miraba, sentía una punzada suave en el pecho. No somos las primeras. La frase le daba vueltas en la cabeza desde el amanecer. Fue hasta el mediodía cuando se decidió a abrir el viejo baúl que guardaba en el cuarto del fondo. Ahí estaban los recuerdos que había jurado no tocar nunca más, vestidos, cartas y un cuaderno grueso de tapas color vino. Lo reconoció al instante. Era el cuaderno de su madre. Se sentó en el suelo, cruzó las piernas y lo abrió. Las primeras páginas estaban llenas de listas y recetas, pero más adelante, las palabras cambiaban. Ya no eran de cocina ni de costura. Eran notas. Anotaciones sobre el reloj. Marzo del 1957. Hoy volvió a sonar sin cuerda. Lo escuché hablar. No era voz de hombre, era como el viento. Dijo, espéralo. No sé a quién. Junio del 1963. Se detuvo a las 3, la hora en que mamá murió. Cuando lo toqué, sentí su pulso en el vidrio. Matilde pasó las páginas con cuidado, el corazón golpeándole con fuerza. Octubre del 1971. Rosa lo oyó también. Dice que el reloj la llamó por su nombre. Ya somos 3 las que lo escuchamos. Tal vez no es un reloj. Tal vez es lo que queda del tiempo cuando se niega a irse. Matilde cerró el cuaderno, respirando despacio. Se quedó mirándolo largo rato. Entonces sí, mamá, dijo en voz baja. Esto no empezó conmigo. El reloj del comedor sonó, profundo, una sola vez. Un golpe seco, pero sereno. El sonido la hizo sonreír. Ni contigo terminó, ¿verdad? Volvió al cuaderno. En la última página, la letra era distinta, más apretada, más temblorosa. La firma, RMG. Rosa María Gómez. Su abuela. Solo una línea. No lo temas, hija. El reloj no marca las horas, marca el amor que aún respira. Matilde apoyó la mano sobre la tinta seca. Y al hacerlo, el reloj volvió a emitir su pulso, esta vez sincronizado con su corazón. No era coincidencia. Era herencia. Y el tiempo, en esa familia, no pasaba, se transmitía. El aire dentro de la casa tenía un peso distinto. No era calor ni humedad, era una presencia. Matilde lo supo apenas entró al comedor. El reloj estaba quieto, pero el vidrio brillaba con una luz tenue, dorada, como si guardara un amanecer adentro. Dejó el cuaderno de su madre sobre la mesa, justo debajo del reloj. Lo abrió en la última página. El nombre de su abuela parecía recién escrito. Apenas lo rozó con los dedos cuando el primer sonido llenó el aire. Tic-tac. Tic-tac. Después, una voz. Suave. Madura. La de su madre. Matilde. El corazón le dio un salto. Mamá. Ya era hora de que lo abrieras. Otra voz se sumó, más profunda, con un acento antiguo, casi cantado. La de su abuela. Hija de mi hija, no lo cierres. El reloj solo habla cuando el corazón está dispuesto a escuchar. Matilde se llevó una mano al pecho. La respiración le temblaba, pero no de miedo.
de asombro, de reconocimiento. Las dos voces se mezclaban como un canto. Y, de pronto, oyó una tercera. No venía del reloj. Venía del aire mismo. De su propia garganta, aunque ella no la había pronunciado. Aquí estoy. Era su voz, pero más joven. La Matilde de antes, la que aún esperaba llamadas, la que lloraba frente al teléfono, la que no podía dormir pensando en su hijo. No me culpes, dijo la voz joven. Solo tenía miedo. Las otras voces respondieron juntas, con una dulzura que deshacía los nudos del alma. Todas lo tuvimos, hija. Pero el miedo también es una forma de amor. El reloj emitió un pulso, un latido redondo. El aire se llenó de olor a flores, a jabón y a pan recién hecho. El mismo olor de la casa de su madre, el mismo de la infancia. Matilde cerró los ojos. Sintió que el suelo desaparecía, que el tiempo se disolvía. Solo quedaban las tres voces, repitiendo entre sí, cada una más cerca. Estamos aquí. Estamos aquí. Estamos aquí. El reloj resonó una vez más, profundo, y luego guardó silencio. Matilde abrió los ojos. La sala estaba igual. El reloj quieto. Pero el cuaderno. El cuaderno se había cerrado solo. En la portada, con letra nueva, una palabra escrita sobre la tapa. Nosotras. Matilde sonrió. Se llevó la mano al pecho y, por un instante, creyó sentir 3 latidos dentro del suyo. La mañana llegó con un aire limpio, casi nuevo. Por primera vez en semanas, el reloj no hizo ningún sonido. Matilde lo notó enseguida. No era silencio de ausencia. Era un silencio de espera. Se sentó frente a la ventana, con el café entre las manos. El limonero del patio seguía lleno de flores, pero el viento ya no las movía tanto. Era como si todo el mundo respirara despacio, guardando el momento. Tocaron la puerta. Un golpe suave, 3 veces. Matilde se levantó. ¿Quién? Soy yo, abuela. Lucía. El corazón se le apretó. Hacía casi 2 años que no veía a su nieta. Abrió la puerta, y allí estaba, alta, delgada, con el cabello negro como el de su padre a esa edad. Lucía, hija, qué sorpresa. La joven sonrió, con timidez. Pasé por aquí. Mamá dijo que estaba sola. Entró, mirando todo con curiosidad. El reloj colgaba en su lugar, solemne, sin sonido. ¿Ese reloj siempre estuvo ahí? Preguntó Lucía. Siempre, mi vida. Desde antes de que nacieras. Lucía se acercó sin miedo. Puso la mano sobre el vidrio. Matilde iba a decirle que tuviera cuidado, pero no alcanzó. El reloj sonó. Un solo tic. Fuerte. Nítido. Lucía se sobresaltó. Abuela. Sentí algo. ¿Qué sentiste, hija? Como si respirara. Matilde sintió las lágrimas asomarse. Se acercó despacio. ¿Y qué oyes? Lucía inclinó la cabeza. Tic-tac. Muy bajito, pero está ahí. Matilde sonrió. Ella ya no lo oía. Desde hacía días, el reloj había guardado silencio para ella. Ahora sabía por qué. Ven, siéntate, dijo, tomándola de la mano. Hay algo que tengo que contarte. Lucía se sentó frente a ella, curiosa. Matilde le habló del reloj, de su madre, de su abuela.
De las voces, de las flores, del tiempo que se quedaba quieto. La muchacha escuchó sin interrumpirla, los ojos grandes, brillantes. ¿Y tú crees que todavía guarda algo? Preguntó al final. Matilde sonrió. No, hija. Ya no. Ahora te guarda a ti. Lucía no entendió del todo, pero asintió. El reloj dio otro tic, más suave. El péndulo se movió apenas. Matilde supo que era la señal. El ciclo terminaba donde otro empezaba. El tiempo, como una herencia invisible, había encontrado su nueva voz. La tarde tenía la misma luz de siempre, ese dorado que parecía suspendido desde hacía una eternidad, pero algo había cambiado. El aire ya no pesaba. Las flores del limonero olían a despedida. Matilde y Lucía estaban sentadas frente al reloj. La joven lo observaba con la curiosidad limpia de quien ve un milagro sin saber que lo es. Matilde lo miraba con ternura. Ya no con asombro. Ya no con miedo. Solo con gratitud. ¿Por qué me miras así, abuela? Preguntó Lucía, riendo. Porque te estoy viendo por primera vez, hija. Como cuando el tiempo se detiene y uno se da cuenta de que las cosas más simples son las más vivas. Lucía sonrió, sin entender del todo. El reloj seguía callado, inmóvil. Matilde se levantó despacio. Quiero que lo tengas tú. Lucía abrió los ojos. ¿El reloj? Pero si es viejísimo. Más viejo que tú crees. Y más sabio también. Matilde lo descolgó con ambas manos. El marco estaba tibio, como si aún respirara. Lo colocó sobre la mesa, frente a Lucía. No es un adorno, hija. Es un compañero. Cuídalo. Escúchalo. No trates de entenderlo. Lucía acarició el vidrio. El péndulo se movió. Solo una vez. Y entonces, el sonido volvió. Tic, tac. El corazón de Matilde dio un vuelco. Ella ya no lo oía, pero sí lo sentía. Era un pulso suave, redondo, que venía del pecho de su nieta. Lucía levantó la mirada. Abuela, se mueve. Claro que sí, mi amor. Está saludándote. En ese instante, la luz cambió. El dorado eterno se transformó en una claridad más real. El sol descendió apenas unos grados. Por fin, el domingo se movió. El tiempo volvió a fluir. Lento, como una corriente que despierta después de un largo sueño. Afuera, un pájaro cantó. El aire volvió a tener sonido. Matilde cerró los ojos, dejando que las lágrimas se mezclaran con la sonrisa. Ya está, susurró. Ya era hora. Lucía se levantó, confundida pero conmovida. Abrazó a su abuela con fuerza. El reloj siguió latiendo, pero ahora con un compás nuevo, joven. El tiempo había vuelto. Pero algo se había quedado. Un eco suave, constante, que ya no pertenecía a ningún reloj, sino a un amor que había aprendido a quedarse quieto cuando todo lo demás se iba. Lucía despertó temprano, con un olor a pan recién hecho que no supo de dónde venía. El aire estaba fresco, y por la ventana entraba un rayo de luz limpio, como si el mundo hubiera sido lavado durante la noche. Se sentó en la cama. La casa estaba en silencio. La abuela dormía en la mecedora del pasillo, envuelta en su chal. El reloj colgaba en la pared frente a ella. Lucía lo miró, todavía medio dormida. Y frunció el ceño. Las manecillas no marcaban una hora normal.
No eran las 8, ni las 9. El número estaba claro, tallado en el vidrio como una herida nueva. 13:60. Lucía se levantó despacio. Se acercó. El péndulo se movía con suavidad y el sonido era distinto, más joven, más ligero. No era el tic-tac solemne de antes, sino un ritmo casi musical. Tic-tic, tac-tac. Como un corazón que aún no ha aprendido a envejecer. Abuela, susurró, tocándole el hombro. Mira esto. Matilde abrió los ojos despacio. El gesto fue de calma, no de sorpresa. Miró el reloj, luego a su nieta. ¿Qué ves? Pues, eso. La hora está mal. Dice 13:60. Eso no existe, ¿no? Matilde sonrió, con esa serenidad que se hereda solo con los años. Tal vez no para ti todavía. Lucía la miró sin entender. ¿Qué significa? Significa que el tiempo a veces se da un respiro, hija. Que a veces se inventa una hora nueva, solo para recordarte que sigue aquí. Lucía volvió la vista al reloj. El vidrio reflejaba el amanecer. En el reflejo, por un instante, creyó ver algo más. Una mujer con cabello recogido, otra con trenza larga, y un muchacho de camisa azul. Los tres detrás de ella, sonriendo. Parpadeó. El reflejo volvió a ser solo suyo. Abuela, murmuró, con la voz suave. Creo que soñé con ellos. ¿Con quiénes? No sé. Pero me dijeron que escuchara. Matilde la miró, y sus ojos se llenaron de luz. Entonces ya empezó, hija. El reloj dio una campanada leve. Solo una. Y el número cambió. Ya no era 13:60. Ahora decía 0. Lucía sonrió sin saber por qué. Y en ese silencio redondo, el lunes nació por completo. El lunes avanzaba con calma. Lucía barría la sala mientras la abuela dormía, y cada tanto, levantaba la vista hacia el reloj. No sabía por qué lo hacía, solo que algo en él la atraía, como si fuera un ojo que la seguía sin intención. A las 11:15, escuchó el primer cambio. El sonido no era tic-tac, sino algo más leve, más ágil. Titi-tac, titi-tac. Parecía un juego. Lucía dejó la escoba. Se acercó. El reloj tenía el mismo brillo dorado que siempre, pero el péndulo se movía con un ritmo distinto, más rápido, casi alegre. Las manecillas daban saltos breves hacia adelante, luego hacia atrás. Como si no supieran decidir hacia dónde ir. Eso no es normal, murmuró. Ni siquiera parece hora. La voz de Matilde sonó detrás de ella, suave, dormida, pero clara. Tal vez no lo sea. Lucía volteó. La abuela no se había movido. Sus ojos seguían cerrados. Pero la voz había sido suya. El corazón de Lucía dio un pequeño salto. Abuela. El reloj respondió con un leve clic. Y las manecillas se detuvieron en una posición imposible. Entre el 12 y el 1. Un espacio que no existía. En ese instante, el aire cambió. El olor a café y flores se mezcló con otro aroma, a tierra mojada, a guayaba, a pan de pueblo. Lucía cerró los ojos y escuchó. El sonido del reloj ya no era dentro de la casa. Venía de más lejos. Escucha, hija. Una voz femenina, dulce, firme. No era la de Matilde. Era más antigua. El reloj no da la hora. La guarda.
Lucía abrió los ojos. El número nuevo parpadeaba en el vidrio. 12:30. Sonrió, sin entender del todo, pero sintiendo algo profundo y cierto. El tiempo estaba jugando con ella. Le estaba enseñando su otro rostro. Las manecillas avanzaron despacio. Y al hacerlo, el vidrio reflejó una escena que no estaba allí. Una mujer bordando junto a una ventana, la bisabuela, quizás. Y un niño pequeño, riendo mientras hacía girar una llave dorada. Lucía respiró hondo. El reflejo se desvaneció, pero la sensación quedó. Como si acabara de asomarse a una memoria que no era suya, pero la contenía. Se sentó en el sillón, sin apartar la vista del reloj. El péndulo seguía bailando. La hora no avanzaba. El mundo tampoco. Solo ese instante nuevo, esa franja invisible entre un número y otro, donde algo se estaba abriendo. Lucía sonrió. Entonces así se siente tener tu propia hora. El reloj respondió con un tic suave, casi alegre. Y el aire del mediodía pareció reír con él. Eran las 12:30, o lo que el reloj llamaba 12:30, cuando el aire de la sala empezó a cambiar. Lucía estaba frente al reloj, observando cómo las manecillas temblaban en ese espacio sin número. El sonido era leve, hipnótico. El tic-tac se mezclaba con algo más, un murmullo. No una voz, sino muchas. Riendo, hablando, susurrando cosas que no alcanzaba a entender. De pronto, el suelo bajo sus pies se sintió blando. Miró hacia abajo. Ya no era el piso de cerámica, sino el mosaico azul de otra casa. El olor también había cambiado, jabón, flores de bugambilia, guisado recién hecho. Lucía giró sobre sí misma. Estaba en la cocina de su abuela. La abuela más joven, con el cabello oscuro, cantando bajito mientras revolvía una olla. Abuela, dijo apenas. La mujer no la oyó. Seguía cocinando, sonriendo, tarareando. En la mesa, un niño pequeño jugaba con una canica verde, haciéndola rodar sobre un cuaderno. Lucía lo reconoció enseguida. Su padre. De unos 8 años. Con la misma risa que había visto en fotos, viva, redonda, contagiosa. Papá, susurró, acercándose. Pero cuando trató de tocarlo, el aire tembló. La escena cambió. El niño desapareció. Ahora estaba en otro lugar. Un patio. El limonero. La tarde dorada, inmóvil. La abuela Matilde sentada en una silla, con la caja azul en las manos, llorando en silencio. Lucía dio un paso. El suelo crujió. La abuela levantó la cabeza. Por un segundo, sus miradas se cruzaron. Lucía se congeló. No podía ser. Era imposible. Matilde la estaba mirando a ella. A través del tiempo. ¿Eres tú, hija? Preguntó la abuela, con la voz temblorosa. Lucía abrió la boca, pero no salió sonido alguno. El aire se llenó de luz. El tic-tac se aceleró. Todo vibraba. El reloj, allá lejos, marcaba el minuto imposible. Y de pronto, todo se fundió. El patio se disolvió en la sala. La silla, las flores, la caja, se fueron volviendo humo. Lucía estaba otra vez frente al reloj. El péndulo se detuvo. 12:30 exactas. Lucía cayó de rodillas. Respiraba agitada, las lágrimas corriéndole sin aviso. No de miedo. De certeza. Había estado ahí. Había visto lo que su abuela vivió.
Y por un instante, el tiempo no había tenido distancia. Entonces sí, susurró. El reloj no guarda los minutos. Guarda los momentos que todavía duelen. El reloj respondió con un único tic, profundo, suave, como un suspiro que confirmaba. Lucía se limpió la cara, sonrió apenas y miró hacia el limonero por la ventana. Las flores blancas se abrían una por una, todas al mismo tiempo. El sonido volvió a cambiar. Ya no era tic-tac. Era algo más pausado, profundo, como una respiración entrecortada. Lucía estaba sola en la sala. La abuela dormía en el cuarto del fondo, y el reloj, como siempre, la miraba desde su rincón de pared. Pero esa tarde, si aún podía llamarse tarde, algo distinto vibraba en el aire. El péndulo se movió 2 veces. Solo 2. Y se detuvo. El vidrio se empañó. Lucía se acercó, sopló suavemente y, en lugar de ver su reflejo, vio otra casa. Una sala más luminosa, más alegre. Y allí, en el centro, su padre. No era el joven de las fotos. Era un hombre adulto, de cabello canoso, con una taza de café en la mano. Enfrente de él, Matilde, más vieja, pero riendo. La mesa puesta. Un pastel. Velas encendidas. Un cumpleaños. Lucía sintió un nudo en la garganta. Nunca hubo cumpleaños así. Su padre nunca volvió. No puede ser, murmuró. Esto no pasó. El reloj emitió un tic. El reflejo cambió. Ahora era un patio. Lucía reconoció el limonero, pero las flores eran distintas, rojas, grandes, abiertas como corazones. Bajo el árbol, un niño pequeño jugaba con una caja azul. Lucía se llevó la mano a la boca. No era su padre. Era ella de niña. Pero su padre estaba con ella, riendo, lanzándole agua con una manguera. El sonido del reloj se hizo más lento. Tac, tic, tac. Cada golpe traía una imagen diferente. Un día que no existió. Un domingo que no fue. Lucía se quedó quieta, temblando, mientras las escenas desfilaban en el vidrio como si fueran sueños prestados. Su abuela joven cocinando con su madre viva. Su padre regresando con flores. Una familia entera sentada a la mesa, sin ausencias. Y entonces, una voz. No vino del reloj, sino de adentro de ella. El tiempo guarda lo que el amor imagina. Lucía cerró los ojos. Las imágenes seguían ahí, flotando detrás de los párpados, vidas que no vivieron, pero que habían sido pensadas, soñadas, deseadas. Y eso, de algún modo, las hacía reales. El reloj sonó una vez más. El vidrio se aclaró. Ahora solo se veía su reflejo. Sus ojos húmedos. El limonero detrás. Lucía sonrió, con una mezcla de tristeza y ternura. Entonces esos somos, ¿verdad? Dijo en voz baja. Los días que no fueron, pero que alguien soñó por nosotros. El reloj respondió con un tic largo, lento, profundo. Un sonido que no parecía fin, sino promesa. Y el aire, por un instante, olió otra vez a pan, a guayaba, a infancia. La noche cayó sin que el reloj lo anunciara. Lucía estaba sola en la sala, frente a él. El aire era denso, dorado, como si la casa misma contuviera la respiración. La llave dorada estaba sobre la mesa, donde la abuela la había dejado. Lucía la tomó entre los dedos. El metal estaba tibio, palpitante. Ya no puedo seguir mirando desde afuera,
murmuró. Si todos lo escucharon, yo tengo que ver. Metió la llave en la cerradura, giró despacio. Un clic leve, casi un suspiro. El marco cedió. El vidrio se abrió hacia ella con suavidad, como una puerta que hubiera esperado años por ese momento. Dentro. No había engranajes. No había resortes ni péndulo mecánico. Había tierra. Tierra fina, oscura, húmeda. Y sobre ella, objetos cuidadosamente colocados. Lucía los reconoció uno por uno. Una canica verde. Un trozo de cinta azul. Una medalla de San Judas. Una llave más pequeña, oxidada. Y un trozo de papel doblado. Temblando, lo desplegó. La letra era antigua, pero firme. Cuando el reloj deje de marcar la hora. Abre su pecho. Ahí están los latidos que faltan. Lucía sintió que el corazón le martillaba el pecho. Bajo el papel había algo más. Una flor. Blanca. Fresca. La tocó. Estaba viva. Suave, tibia, como recién cortada. Tenía un olor dulce, limpio, familiar. Era la misma flor que su abuela tenía en el florero aquel día en que todo empezó. La misma que brotó del aire. Lucía miró dentro del reloj, y entonces lo entendió. No era una máquina. Era un altar. Un corazón que cada generación había alimentado con recuerdos, con amor, con tiempo. El reloj no mide las horas. Las guarda hasta que alguien las necesita. La voz sonó detrás de ella. Su abuela, de pie, apoyada en el marco de la puerta. Matilde sonreía, los ojos húmedos, el rostro sereno. Lucía no supo qué decir. Solo se apartó para que ella viera. Matilde se acercó, tocó la flor. Siempre estuvo ahí, hija. Solo hacía falta que alguien tuviera el valor de abrirlo. El reloj emitió un último sonido. Un tic profundo, redondo, que se expandió por toda la casa. Las luces parpadearon, y por un segundo, todo se quedó en silencio absoluto. Después, el reloj comenzó a latir. No mecánicamente, sino como un corazón verdadero. Suave. Constante. Vivo. Matilde y Lucía se miraron sin hablar. Sabían que algo había cambiado para siempre. El reloj, abierto al aire, no volvería a cerrarse. Ya no era un objeto. Era una presencia. Un puente entre lo que fue, lo que es, y lo que todavía sueña con ser. Lucía, con la flor entre los dedos, sonrió. Entonces, el tiempo también florece, ¿verdad, abuela? Matilde asintió. Cuando se ama lo suficiente, hija, sí. Esa noche no durmieron. Ni Lucía ni Matilde. No por miedo, sino por una sensación de calma que no necesitaba descanso. El reloj seguía abierto sobre la mesa, su flor blanca intacta, emanando una fragancia tan suave que parecía llenar la piel desde adentro. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio vacío. Era un silencio vivo. Matilde fue la primera en notarlo. Apoyó la mano en la pared del comedor y sintió un pulso. Muy leve, como el corazón de un niño dormido. Lucía, susurró, ven. La joven se acercó, colocó la palma junto a la de su abuela. Ambas se miraron sin hablar. El muro latía. Y entonces lo escucharon. Una respiración. Lenta, profunda, que parecía venir desde los cimientos mismos. Como si la casa inhalara y exhalara el aire de generaciones pasadas.
Lucía recorrió el pasillo, tocando las paredes. Cada una respondía con un sonido distinto. Un eco. Un recuerdo. En la cocina, oyó risas lejanas. Voces de niños. Olor a guayaba y canela. En el cuarto del fondo, un murmullo suave. La voz de su bisabuela rezando. Y en el pasillo, el sonido de pasos, pasos que no eran los de ellas. Lucía regresó al comedor, los ojos muy abiertos. Abuela, esto está pasando. Matilde sonrió, tranquila. Claro que sí, hija. La casa siempre quiso hablar. Solo necesitaba que alguien abriera su corazón. Lucía miró el reloj. El péndulo se movía con lentitud, marcando un compás perfecto. Cada oscilación hacía vibrar el aire. Y con cada vibración, algo nuevo se revelaba, un perfume, una imagen, una risa. Las flores del limonero del patio comenzaron a abrirse otra vez, aunque era de noche. Un viento leve recorrió la sala. Y en el vidrio del reloj, por un instante, aparecieron sombras suaves, siluetas familiares, caminando despacio, saludándola sin hablar. Lucía se llevó una mano al pecho. Están aquí, ¿verdad? Siempre lo estuvieron, respondió Matilde. Nosotras somos las que tardamos en llegar. El aire se volvió cálido. La lámpara del techo parpadeó una vez, y la luz cambió, ya no era eléctrica, sino dorada, de sol de tarde. Lucía respiró hondo. La casa olía a infancia, a tierra húmeda, a tiempo recién nacido. El reloj marcó una nueva hora. 00. Lucía lo leyó en silencio. ¿Qué hora es esa, abuela? Matilde acarició su cabello. Es la hora en que el tiempo deja de contar. Cuando solo se siente. El suelo bajo sus pies tembló apenas, un movimiento cálido, como un corazón enorme latiendo en la profundidad de la tierra. La casa entera respiró con ellas. Tic, tac. Inhala. Exhala. Tic, tac. Y por primera vez, comprendieron. El reloj no había detenido el tiempo. Lo había devuelto a su forma más pura. Vida. El amanecer llegó sin aviso. La luz dorada seguía flotando en la casa, como si ya no existiera diferencia entre noche y día. Lucía, desvelada pero serena, caminó por el pasillo descalza. El suelo aún tenía ese pulso leve, casi humano. Al pasar frente al cuarto del fondo, el que antes estaba cerrado desde hacía años, sintió una vibración diferente. Era un murmullo. Bajo, constante. Como si alguien hablara desde dentro. Empujó la puerta. La bisagra soltó un gemido largo, cansado. El aire estaba tibio, y olía a cera y a hojas secas. La habitación estaba vacía, salvo por las paredes. Lucía se quedó quieta. Escuchó con atención. ¿Trajiste la llave? Sí, pero no abre. No importa. Deja que el reloj respire. La voz era femenina, madura. Su madre. No cabía duda. Lucía se acercó a la pared. Las voces se volvían más claras, como si las capas de pintura escondieran conversaciones antiguas. Otra voz se unió a la primera. Más dulce. Más firme. No tengas miedo, hija. El tiempo siempre vuelve a tocar la puerta correcta. Esa voz, la reconoció. Era su abuela, Matilde. Pero no la de ahora. Era una Matilde joven, viva, con la esperanza intacta. Lucía apoyó ambas manos sobre la pared.
El yeso estaba caliente. Los murmullos se detuvieron. Abuela, susurró. Por un momento, silencio. Luego, una respiración. Y la voz respondió. Lucía. Lucía retrocedió, sin saber si llorar o sonreír. ¿Me oyes? Claro que te oigo, hija. Siempre los escuchamos, pero no todos saben hablar de vuelta. Lucía cerró los ojos. El corazón le latía con fuerza. ¿Dónde estás? No importa el dónde. Estoy donde me piensas. La pared parecía latir. Lucía apoyó la frente contra ella, y en ese contacto sintió otra voz. Más antigua, con acento de campo. Su bisabuela. Dile a tu abuela que el reloj ya floreció. Que el árbol dio fruto. Lucía abrió los ojos. ¿Qué fruto? No hubo respuesta. Solo un eco. Fruto, fruto, fruto. El sonido del reloj llegó desde el comedor. 3 golpes suaves, profundos. Cada uno con un tono distinto. Lucía retrocedió lentamente. El aire de la habitación vibraba, como si estuviera lleno de presencias invisibles. Las voces se desvanecieron, dejando atrás un último susurro. Sigue hablándonos, hija. Cada palabra tuya siembra un minuto nuevo. Lucía salió de la habitación despacio, el pecho encendido. Al pasar por el espejo del pasillo, notó algo extraño, su reflejo parecía moverse con un leve retraso. Una diferencia de apenas medio segundo. El tiempo, ahora, la estaba escuchando. Y esperaba su próxima palabra. El amanecer se deslizaba por la ventana como miel tibia. Lucía, todavía descalza, siguió el murmullo del reloj. El sonido no venía de la sala esta vez, sino del patio. Un tic-tac lejano, redondo, profundo, como si brotara del suelo. Abrió la puerta. El aire afuera tenía olor a pan y a hojas húmedas. El limonero, bajo la luz dorada, parecía un sol plantado en la tierra. Las flores blancas ya no estaban. En su lugar, colgaban limones grandes, brillantes, dorados. Lucía se acercó lentamente. El brillo no era reflejo de la luz, nacía de ellos mismos. Cada fruto pulsaba con un ritmo leve. Tic-tac. Tic-tac. Abuela, susurró. Ven a ver esto. Matilde salió detrás de ella, envuelta en su chal, la mirada tranquila. Apenas vio el árbol, se llevó la mano al pecho. El fruto, dijo en voz baja. El fruto del reloj. Lucía tomó uno de los limones con cuidado. Era pesado, cálido, como si guardara algo dentro. Lo giró entre las manos. Y entonces lo vio. Sobre la cáscara, grabada con líneas finas, había una hora. 4:17. Matilde sonrió con ternura. Esa es mía. Lucía dejó el fruto en el suelo y tomó otro. 12:30. El suyo. Otro más. 00. El de la casa. Y luego uno más, pequeño, casi escondido entre las hojas. 13:60. Lo sostuvo entre los dedos. Era distinto. Brillaba con más fuerza. Y cuando lo acercó a su oído, escuchó algo. Un susurro. No somos el tiempo que se mide. Somos el tiempo que ama. Lucía cerró los ojos. El fruto tembló en su mano, y un sonido leve brotó de su interior. Un corazón latiendo. Matilde la observaba en silencio. Cada hora pertenece a alguien, hija.
Cada fruto es un recuerdo que se atrevió a quedarse. Lucía los miró uno por uno, esparcidos a sus pies. Horas, minutos, símbolos grabados con luz. Era como mirar el calendario del alma. Tomó el fruto dorado y lo acercó al tronco. El limonero respondió con un leve crujido, y una rama bajó lentamente, como una mano. Lucía colocó el limón en ella. El árbol lo sostuvo un segundo, y lo absorbió. El brillo se extendió por el tronco. Subió hasta las hojas. Y de pronto, todas las ramas comenzaron a emitir luz. Matilde y Lucía se quedaron quietas, envueltas en aquel resplandor tibio. El aire olía a vida, a tiempo nuevo, a cosas que renacen. Lucía sonrió. ¿Entonces esto también es el reloj? Matilde asintió despacio. No, hija. Esto es el corazón del tiempo. Y en ese instante, el reloj dentro de la casa se detuvo del todo. Pero ni Matilde ni Lucía lo sintieron como pérdida. Porque el sonido seguía allí afuera, en el árbol, en el aire, en ellas. Un tic-tac suave, constante, que ya no marcaba las horas, sino la existencia. El aire del patio era espeso, dorado, inmóvil. Lucía y Matilde seguían bajo el limonero, todavía maravilladas. El reloj de la casa, ahora en silencio, parecía escucharlas desde adentro, como un espectador satisfecho. Las ramas del árbol crujieron. Un sonido suave, húmedo. Los frutos dorados comenzaron a brillar más intensamente, como si la luz interior quisiera escapar. Lucía dio un paso atrás. Abuela, están temblando. Matilde no respondió. Tenía los ojos clavados en el árbol. El resplandor era hermoso, casi sagrado. Uno de los frutos se abrió. Sin ruido. Sin violencia. Solo un leve suspiro. De su interior salió un pequeño hilo de luz, que se estiró, flotó unos centímetros en el aire y luego cayó al suelo. Lucía se inclinó. El hilo se convirtió en una semilla luminosa, que se hundió en la tierra por sí sola. Y entonces, otro fruto se abrió. Y otro. Y otro más. Cada uno liberando una semilla diferente, una pequeña chispa que descendía como polvo de oro. Matilde respiró hondo, con lágrimas contenidas. Son las horas que no vivimos, hija. Las que guardamos. Las que amamos sin darnos cuenta. Lucía la miró. ¿Y por qué ahora? Porque ya nadie las teme, respondió Matilde. Cuando se abre el corazón, el tiempo florece. El suelo empezó a brillar. Las semillas se hundían y dejaban pequeños puntos de luz que palpitaban, como si fueran diminutos corazones enterrados. El aire se llenó de un zumbido suave, casi musical. No era viento. Era el sonido del tiempo germinando. Lucía sintió el impulso de arrodillarse. Apoyó las manos en la tierra tibia. Pudo sentir los latidos. Miles, diminutos, como si el suelo entero respirara. Una brisa leve movió las flores del árbol. Y las ramas comenzaron a soltar palabras. Susurros. Voces. Gracias, hija. No nos olvidaron. Ahora todo vuelve a crecer. Lucía levantó la cabeza. La luz de los frutos se fue apagando poco a poco. Pero la claridad que quedaba no venía del árbol. Venía de ellas. De sus manos, de su piel, de su respiración. Matilde le tomó la mano, sonriendo. Ya ves, Lucía. El tiempo no se guarda. Se siembra.
El viento sopló una última vez, llevándose el aroma dulce de los limones dorados hacia el cielo. El reloj dentro de la casa, aunque callado, vibró con un eco leve. No un tic-tac. Un murmullo. Un gracias. Y el silencio que siguió fue tan pleno, tan sereno, que parecía el latido del mundo recién nacido. La tarde parecía eterna, suspendida en un silencio que no pesaba. Lucía seguía de rodillas, tocando la tierra tibia donde las semillas del tiempo habían caído. El resplandor se atenuaba lentamente, volviéndose parte del aire, del suelo, de las hojas. Matilde la miraba desde la silla bajo el limonero. Sus ojos tenían esa claridad que solo aparece cuando uno ha entendido algo demasiado grande para explicarlo con palabras. Lucía se levantó y corrió hacia ella. «Abuela, ¿estás bien?» Matilde asintió, sonriendo. «Más que nunca, hija». Lucía notó algo extraño. El chal de su abuela, ese tejido de lana gris que siempre usaba, brillaba con el mismo tono dorado de los frutos. No era reflejo. Era luz que nacía de adentro. «Abuela, tu ropa». «SHH», dijo ella, llevándose un dedo a los labios. «Escucha». Lucía se quedó quieta. El aire tenía sonido. Un tic-tac, pero suave, redondo, humano. El mismo compás del reloj. El mismo ritmo que el árbol. Y el mismo que el corazón de Matilde. ¿Lo oyes?, preguntó ella. Es mi hora, hija. No la de morir. La de quedarme. Lucía empezó a llorar sin saber por qué. No digas eso. Matilde tomó su mano y la puso sobre su pecho. El latido era lento, pero firme. Tic-tac. Tic-tac. El tiempo no se detiene, Lucía. Solo cambia de casa. Una hoja de limonero cayó sobre su regazo. Era dorada. Matilde la sostuvo con delicadeza, y al hacerlo, la hoja comenzó a deshacerse en polvo brillante. El mismo polvo de las semillas. Lucía se arrodilló junto a ella. ¿Qué va a pasar? Nada que no deba pasar, respondió Matilde. Yo ya florecí, hija. Ahora le toca a tu tiempo seguir creciendo. El viento sopló suavemente. Las ramas del limonero se inclinaron hacia ellas, envolviéndolas como brazos. El reloj dentro de la casa dio una sola campanada, tan profunda que el aire pareció detenerse un instante. Matilde cerró los ojos. El brillo que emanaba de su piel aumentó hasta volverse parte del aire. Lucía la abrazó, y por un momento, sintió que la sostenía. Y al mismo tiempo, que la abuela se disolvía entre sus brazos, ligera como el perfume de las flores blancas. El viento se calmó. Lucía abrió los ojos. La silla estaba vacía. El chal descansaba sobre ella, tibio aún, y el reloj del comedor volvía a moverse lentamente. Tic-tac. Tic-tac. Lucía levantó el chal y lo abrazó. No había tristeza en su llanto. Solo una ternura inmensa. El árbol soltó una última flor. Cayó a sus pies. Era blanca. Perfecta. Idéntica a la que Matilde había visto aquel primer domingo. Lucía la tomó, la llevó al pecho y murmuró. Ya floreciste, abuela. El reloj marcó una nueva hora. No tenía números. Solo un símbolo. Un círculo abierto. El tiempo ya no estaba contado. Estaba vivo. El amanecer entró sin aviso, dorado y limpio.
Lucía despertó en el sillón de la sala, envuelta en el chal de su abuela. El aire tenía ese olor cálido de casa viva, café, tierra húmeda y flor blanca. El reloj estaba frente a ella. Quieto. Abierto. Sin números. Lucía se levantó y se acercó despacio. El marco seguía tibio, como si respirara. El péndulo oscilaba lento, sin prisa, con la calma de algo que ya no necesita demostrar que existe. Miró el vidrio. Ya no había manecillas. En su lugar, pequeñas marcas de luz, como huellas. Cada una pulsaba suavemente, y al hacerlo, traía consigo una imagen. Su abuela regando el limonero. Su padre de niño, riendo bajo el sol. Su bisabuela bordando junto a la ventana. Ella misma, abriendo el reloj. Cada destello era un recuerdo. Cada luz, un instante. El reloj ya no medía las horas, las recordaba. Lucía se sentó frente a él. El chal le cubría los hombros. Las lágrimas le caían sin tristeza, solo por el peso dulce de entender. Así que esto era, susurró. No querías que corriéramos detrás del tiempo. Querías que lo viéramos florecer. El reloj vibró suavemente. Un sonido leve, redondo, lleno de ternura. Como una respiración. Lucía miró hacia el patio. El limonero estaba verde, lleno de flores nuevas. Entre las ramas, algo brillaba, las semillas del día anterior habían germinado. Pequeños brotes dorados asomaban de la tierra. La casa olía a comienzo. Lucía apoyó la mano sobre el vidrio. El reflejo le devolvió algo nuevo. Su propio rostro. Pero detrás, como sombras suaves, las de todas las mujeres que vinieron antes. Matilde, Rosa María, la bisabuela. Todas sonriendo, en silencio. Gracias, dijo Lucía. El reflejo se disolvió. El reloj guardó silencio. Solo el tic-tac del árbol se escuchaba, lento, profundo, constante. Lucía se levantó. Abrió la ventana. El aire entró fresco, y por primera vez en mucho tiempo, el cielo tenía otra luz. No la del domingo eterno, sino la del primer lunes verdadero. El tiempo había vuelto a moverse. Pero ya no corría. Respiraba. Lucía cerró los ojos, dejando que el sol le tocara la cara. En su pecho, el tic-tac del mundo seguía vivo. Tic. Tac. Tic. No contaba los segundos. Los hacía florecer.